Ayer, antes de acostarme, estaba yo leyendo la Biblia y yo voy por orden. Empiezo por el principio y voy siguiendo los libros. Y ayer tocaba el capítulo 25 del Éxodo. Y era un texto archiconocido, en que va describiendo cosas que había dentro de la tienda de la reunión. Pero de pronto dijo una cosa, un detalle, que se me abrieron los ojos y pensé, vaya, nunca me había fijado en este pequeño detalle. Éxodo 25, 36. Está describiendo la factura del candelabro de los 7 brazos. Y dice que sus cálices, porque tenía unas florecitas que formaban como unos cálices donde se ponía el recipiente con el aceite para que ardiera, sus cálices y sus ramas, se refiere a los brazos, serán de una pieza. Nunca me había percatado de este detalle. Serán de una pieza. Y diréis, ¿qué importancia tiene eso? Pues veréis. No era pequeño, porque para empezar se empleó en hacerlo un talento de oro, es decir, 35 kilos de oro. Debía ser más o menos de este tamaño, desde el suelo. Y era de una pieza. ¿Eso qué significaba? Que mientras avanzaba el pueblo hebreo, tenían que poner ese candelabro sobre un carro y empujarlo. El carro, como es lógico, tenía que estar en proporción a lo que llevaba. Y cuando digo en proporción a lo que llevaba, al ser de una pieza tenía que ir vertical. Si hubiera ido en horizontal, hubiera acabado estropeándose por los golpes y las vibraciones. Al tener una base para que se sostuviera grande, pues por más que le hubieran puesto algo que amortiguase las vibraciones, se hubiera estropeado. El único modo de llevarlo sano y salvo era vertical, por supuesto atado con por lo menos 4 sogas a las esquinas del carro. Pero eso significaba que el carro tenía que ser fuerte, no valía cualquier cosa. Claro, de pronto me vino la imagen tan bonita de todos los hebreos avanzando, pero en el centro de ellos, o más hacia la cabecera, el carro con el candelabro enhiesto, erguido, como un símbolo para todos ellos. Y esta escena me respondió una cosa que me llevaba preguntando más de un año. ¿Cómo transportaban el llamado mar de bronce? Literalmente, el texto hebreo dice mar fundido, pero se refiere a bronce fundido. Había un recipiente de bronce que tenía 5 codos de alto, eso significa prácticamente así, y 10 codos de diámetro. Yo siempre había dicho, ¿y cómo lo transportarían? Porque claro, al ser un recipiente donde se ponía el agua, no podía ser por partes. Pero era grande, era tan grande que decía, pues a lo mejor es que le ponen algo que lo impermeabilice por dentro, pero ahora veo que no. Que el pueblo elegido avanzaba con 3 símbolos clarísimos. El arca de la alianza, el candelabro y el mar de bronce. Y eso era todo un símbolo. Era un recipiente, el mar de bronce, más ancho que lo que tengo entre los brazos. Pues un codo es así, pues fijaos, 10 codos, o sea, 10 veces esto. Era un carro grande, era una penitencia, pesaba. Debía ir gente empujando cada vez que había
socavones, cosas, además de los dromedarios, de las mulas que hubiera allí. Era una cosa costosa, pero incluso llevando esa carga, en el acto de llevarlo, era un acto de culto a Dios. Y la imagen que a mí me venía al leer este pasaje de la Escritura es la imagen de la película La Misión, cuando aquel hombre pecador como penitencia lleva la armadura que había llevado en su vida pecadora y la lleva arrastrando hasta que acaba su penitencia. Pues el pueblo elegido arrastró quizás cientos de kilómetros estos dos carros, con estos dos símbolos tan claros. Nosotros arrastramos en nuestras procesiones las andas de los santos. Bueno, arrastramos, las llevamos en andas o, si son muy pesadas, con ruedas. Aquello tenía un cierto aspecto de procesión. Aquello era un símbolo, todo el mundo lo veía. Mira, ahí está el candelabro, además era de oro, refulgía. Era un continuo recordatorio. ¿Pero recordatorio de qué? El mar de bronce está clarísimo. La purificación, el lavado, el perdón de Dios. Era un recordatorio visual, horas y horas de camino viéndolo allí, del perdón de Dios, de que yo os voy a lavar, de que os voy a purificar. El candelabro, ¿de qué era símbolo? Con su luz, la luz de las Escrituras. No era símbolo de Dios, no era símbolo de Dios. En todo caso hubieran puesto una lámpara. No era símbolo de Israel, hubiera tenido 12 lámparas. Si no era ni Dios ni el pueblo de Israel, si tenía el 7 número de plenitud, si daba luz, ¿qué es lo que da luz? Las Escrituras. Era símbolo del pueblo que caminaba con el perdón y las Escrituras. Por supuesto que lo más importante que llevaban, lo más sagrado, era el arca. Quito la palabra importante, lo más sagrado. La quito porque lo más importante para un alma que se acerca es la purificación. Y lo más importante para un alma que no sabe nada es la iluminación a través de la palabra de Dios. Pero lo más sagrado sí que era el arca. Claro, esto a su vez es como un símbolo de la Iglesia. La Iglesia que lleva no ya solamente la purificación, sino el sacramento del bautismo. Todos podemos reavivar las gracias del bautismo. Aun estando purificados, podemos, como en unas brasas que uno sopla y vuelve a reavivarse el fuego, no importa que se reciba una vez, porque la marca que queda del bautismo la podemos reavivar. La Iglesia en ese símbolo atraviesa el mundo, atraviesa la historia con el sacramento del bautismo, el perdón de Dios. La Iglesia lleva el perdón de Dios. Y la Iglesia lleva las Escrituras. Las Escrituras. Ahora sabemos que en esos 7 brazos, la luz central, la que está en su eje central, los santos evangelios. Antes las luces de los profetas, después las de los apóstoles. Pero no solo vamos como el pueblo elegido con las Escrituras y el perdón, sino que además Jesús ha enviado el Espíritu Santo. Tenemos las Escrituras con el Espíritu Santo. ¿Y algo más? Pues sí, porque la palabra de Dios
a través de la transustanciación, se transforma en Eucaristía. La palabra de Dios contiene en su centro los santos evangelios. Y los santos evangelios contienen en su parte más central el momento en que Jesús dijo: esto es mi cuerpo. Y después lo mismo con el vino. Con lo cual la palabra de Dios es como si se transformara al final en la presencia de Jesús mismo, que está en el arca, símbolo de María. Con lo cual la Iglesia sigue a María, porque el arca precedía al pueblo elegido. La Iglesia no solo tiene las Escrituras y el agua de purificación, tiene a María, seguimos a María, la cual tiene a Jesús. Tenemos las Escrituras, las cuales Escrituras nos han dado la transustanciación, la misa, el cuerpo de Cristo. Aquellos tenían el mar de bronce, nosotros tenemos el bautismo, pero no solo el bautismo, más gracias, más agua de vida, más agua vivificadora. No todo es solo el pan de vida, también nos ha dado más como grifos de una fuente de donde salen aguas que vivifican. Así que de pronto esa imagen que leí ayer antes de acostarme, dije: qué bonito, qué bonito. Después hay pequeños detalles, porque por ejemplo, el hecho de que sea de una sola pieza. Claro, es que esto no se puede desmontar, no se puede hacer a trozos. La religión es una cosa que forma una unidad. No puedes decir: bueno, cojo esto, cojo lo otro, no lo he ensamblado bien, anda, al volver a unir las cosas se ha torcido. No, es una sola pieza. ¿Qué significa eso? Fundido de una sola pieza. La religión está fundida de una pieza bajo el fuego del horno del amor de Dios. Ningún otro ser humano puede hacer algo parecido. No es a trozos. O lo tomas todo o no. Pero la luz de las Escrituras, porque hasta la Iglesia escucha las Escrituras, es una pieza. Vamos allí a escuchar, no a elegir, no a trocear, no a escoger, o todo o nada, para tener la fe católica. Otros son los pobrecillos que empiezan y van poco a poco viendo las cosas. Después, otro pequeñísimo detalle. El candelabro, dice Éxodo 25:36, serán de una pieza y todo será de una pieza martilleada. Lo repito 2 veces, será de una pieza, y después dice, será de una pieza martilleada de puro oro. Allí esto me abrió otro simbolismo, pero aquí voy a parar porque si no me voy a extender y hoy quería no hablar más de 10 minutos. Pero bueno, si Dios me da vida y salud, mañana hablaré de a lo que me refería. El caso es que, como veis, las Sagradas Escrituras, hasta en las partes más archiconocidas, donde ya parecía que no era posible, de pronto el Espíritu Santo, que es maestro, dice, oye, fíjate este pequeño detalle, de una pieza. Ahí va. Y aquello me hizo ver a la Iglesia más bella, estaba viendo el símbolo en la antigüedad y me hace ver a la Iglesia actual de otra manera. Y también, esto es lo último que digo, no hay una división entre la liturgia de la palabra en la misa y la liturgia eucarística. No hay una división. Porque, si os fijáis, la liturgia de la palabra se une con la liturgia eucarística. Se funde.
es el Evangelio puesto en práctica. La glorificación del canon que lleva a la consagración del pan y el vino, que lleva al ofrecimiento en alto, como Cristo cuando fue elevado en alto en la cruz, el símbolo de la resurrección cuando se mezcla el pan y el vino. Es decir, después de escuchar la palabra de Dios en el ambón, la palabra de Dios se transforma en acción sobre el altar. Con lo cual, sí, hay dos partes, sí, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, pero en cierto modo es la palabra de Dios de dos maneras íntimamente unidas. Escuchando a Dios que nos habla en el ambón, cuando se leen las Escrituras, y escuchando a Dios que dice, esto es mi cuerpo. Rodeado de la alabanza, que en el fondo del canon todo es un trasunto de las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera, como he dicho en las otras partes. Así que no dejamos la Biblia para pasar a otra cosa, seguimos en ese río de la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que la Santísima Virgen María, contenedora, no solo del cuerpo de Cristo, sino de la misma palabra de su boca y del Espíritu Santo que le ayudaba a entenderla, nos ayude a todos nosotros a vivir la misa como la vería Moisés, si de pronto entendiera todo y se quedara fascinado de haber tenido toda la profecía en objetos de lo que era la misa. Y como la vería la Virgen María, que la pudo ver finalmente, después de la asunción, de la ascensión del Señor. Veámosla bajo esos dos aspectos para que la misa sea algo siempre nuevo, siempre renovado.